Buenas noches a todos, a todas. Hoy vamos a ver el ascendente Géminis y todos los patrones que se derivan de ese ascendente. Entonces, como hicimos en las otras oportunidades, pues vamos a ver de qué está compuesto Géminis, ¿no? Géminis es el tercer signo zodiacal, viene después de Tauro y que a su vez viene después de Aries. Entonces decíamos que Aries es ese inicio, Tauro es la recolección de los resultados de ese inicio y luego Géminis va a empezar a ser es la transmisión de lo que se logró en Tauro, ¿no? Primero necesito tener una energía ariana que se manifieste, que se concrete en algo sólido, que eso sería Tauro, y una vez que uno tiene cosas sólidas, tiene cosas que compartir, pues viene Géminis a entregar, ¿no? A hacer ese traspaso de información o de productos o de lo que sea. Lo que hace Géminis siempre es conectar, comunicar. Por eso en los dibujos que yo he hecho de los vehículos fantásticos de los signos zodiacales, Géminis sería como una especie de grillo en el que cada una de las partes del vehículo se puede mover independientemente. Y es un vehículo como de juego, ¿no? Y Géminis es igual. Géminis va a buscar siempre es las diferentes posibilidades, no se quiere comprometer con ninguna en particular, sino que siempre está buscando, ¿no? Es esa sensación de, o ese gusto también por estar en un vehículo del que uno se puede subir y bajar de una manera fácil, ¿no? Igual que sería como una moto o una bicicleta, muy diferente a otros tipos de vehículos que son más encerrados y donde el entrar y salir es más difícil. En este el entrar y el salir es muy fácil y para Géminis siempre el poder relacionarse con otros es lo más fácil que puede haber, ¿no? El propósito vital de un Géminis es el poder comunicar. Ya veremos, dependiendo de en dónde esté Mercurio, pues hacia dónde se va a comunicar, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la comunicación? Mm, Igual que vimos en los otros, hay ese patrón evolutivo que empieza desde el mismo signo de Géminis y va evolucionando aquí hasta Tauro, ¿no? Que sería el último de los signos. Curiosamente, cuando uno ve la evolución, la última de las estaciones es la misma del signo anterior. Es decir, si estos colores todos representan los diferentes signos, el último sería Tauro. Y Tauro es el que está antes de Géminis. Entonces, es interesante, ¿no? Cómo uno llega al final a recordar el principio, ¿no? Y lo que está antes de poder volver a seguir con el proceso. Entonces, vamos a ver ahora esa serie de preguntas que habíamos hecho en las otras oportunidades para ver cómo se va desplegando cada uno de los elementos, siempre teniendo en cuenta que los regentes de los signos, que son los que están acá marcados, son los que van a dar la dirección hacia la cual esto que vamos a decir ahorita va a evolucionar, ¿no? Y eso es lo que le da todos los matices a las diferentes lecturas. Hay una base común y esa base común se va adaptando a las diferentes personalidades. Entonces, ¿cuál podríamos decir que es el aprendizaje inicial de un Géminis? Entonces, el aprendizaje inicial de un Géminis es precisamente comunicar, ¿no? Transferir información, el poder aprender y de alguna manera también enseñar, ¿no? Poder contar las cosas, todo lo que son los relatos, el poder escribir, el poder conectar, hacer ecuaciones, ¿no? Jugar, esto de no comprometerse y poder ensayar diferentes cosas. También Géminis es un signo muy ligero, ¿no? Le gusta estar muy en la superficie, ver las cosas como aparentan ser, como parecen ser. Le gusta contar, ¿no? Y en este sentido, pues tanto en las letras como con los números.
Entonces, dependiendo de dónde está el regente, ¿no? Podríamos decir que el regente siempre hay que ver si está en qué elemento, ¿no? Si un regente de Géminis está en tierra, pues probablemente se oriente más al contar, y si por ejemplo, un regente, un Mercurio está en agua, pues esa contabilidad ya de pronto va a ser más emocional, ¿no? Va a ser más, se va a volver más un relato, una capacidad para crear cosas, ¿no? Entonces, ese regente nos va a ir hablando de diferentes orientaciones, pero el principio siempre va a ser el mismo, ¿no? El aprendizaje siempre va a ser el poder hacer ese puente, ¿no? Que es Géminis, ese lazo, ese vínculo que va a permitir a la primavera transformarse en el verano, ¿no? Todos los signos que decimos que son mutables están al final de la estación para permitirnos comenzar un nuevo proceso, ¿no? Aquí terminamos el proceso que había comenzado en Aries de primavera, y ahora comenzamos el proceso de verano, que ya es de gestación, ¿no? Y tiene que ver con todo lo que es familiar. Pero aquí todavía estamos un paso antes de lo familiar. Entonces, ese Géminis que se queda siendo Géminis, pues empieza a volverse charlatán en el momento en que no evoluciona hacia Cáncer, ¿sí? Cáncer le va a dar esa profundidad y le va a dar esa conexión con lo emocional, porque Géminis es un signo puramente intelectual, como arquetipo, ¿no? No estamos diciendo a las personas que tienen sol en Géminis nada más, sino como arquetipo Géminis es la pura independencia, mientras que Cáncer va a ser casi que ese antagonismo en el que hay un compromiso en donde te dicen, tú te quedas aquí quieta o quieto en este lugar y no te vas a mover. ¿Cómo funciona como recurso? Pues cuando Géminis puede entrar en contacto con las emociones, coge profundidad, ¿sí? Entonces, ¿de qué se alimentan? Pues precisamente del signo Cáncer, ¿no? De las emociones de la familia, ¿no? De las cosas que son infantiles, de lo femenino, la nutrición y lo inmobiliario. Veámoslos más despacio. Entonces, primero que todo, un Géminis que aprende gracias a los vínculos. Lo que más nutre a un Géminis es la emoción, la satisfacción, ese cariño, ¿no? Cuando un Géminis no ve en lo que hace o en el resultado de lo que hace ese cariño, se siente que no ha ganado los recursos que estaba buscando, porque finalmente Géminis lo que busca es ese vínculo afectivo, ¿no? Aunque lo empieza haciendo de una manera muy racional y empieza a comparar unas cosas con otras, finalmente lo que interesa a Géminis es ese vínculo emocional, ¿no? Y lo que finalmente va a ser productivo a un Géminis va a ser precisamente el poder construir familia, ¿no? El poder hacerse cargo de los suyos. Al ascendente Géminis le convienen por eso temas con lo femenino o con lo infantil o con la misma nutrición, ¿no? Con el poder, con el tema del agua, por ejemplo. Todos esos son recursos que están relacionados con un ascendente Géminis porque tiene Cáncer en la casa 2. El tema de lo inmobiliario, ¿no? Las casas son también uno de los recursos, ¿no? El poder proteger a los otros con cáscaras, ¿no? Como un cangrejo. Eso hace productivo un Géminis que logra armar espacios, ¿no? Ya vamos a ver, dependiendo de dónde esté la luna, en este caso, pues vamos a ver qué tipo de emociones son, ¿no? Qué tan prácticas, ¿no? Si está en signo de tierra, qué tan emotivas, ¿no? Si son en signos de fuego o intelectuales, si está en aire, ¿no? Ahí vamos a ver la orientación, pero el principio es que a un Géminis se le paga con el signo de Cáncer, es decir, con amor, ¿no? Si lo podemos reducir en una sola palabra. ¿Cómo sigue la evolución? Entonces, ¿qué le va a interesar a un ascendente Géminis? ¿No? ¿Y quién le interesa? ¿Y qué dice? Porque pues Géminis viene a decir. Entonces, pues lo que
primero lo que le interesa a un Géminis es el brillo, ¿no? Es Leo, por eso Géminis está regido por el planeta Mercurio, que es el que está más cerca del Sol. Entonces, hay una afinidad muy grande entre Mercurio y el Sol, ¿no? Y el vínculo está en el brillo, está en esa luminosidad. Géminis, que es el que le gusta contar historias, pues le gusta estar al lado del que cuenta las historias, que es el Sol, ¿no? Entonces, por eso podemos a veces decir inclusive que Leo es el superamigo de Géminis, en la medida que entre los dos son muy visibles, ¿no? Son muy extrovertidos. Por eso forman entre ellos un sextil en astrología, ¿no? Son un signo de diferencia. Y son ambos signos impares, ¿no? El 3 y el 5. Entonces, por eso hay una relación que es constructiva, que es creativa, y eso hace que la creatividad esté en la casa 3. Es decir, que hay una creatividad para poder comunicar, una creatividad para poder hacer esos vínculos. Mm, A Géminis le gusta también el ser el centro por esto mismo, ¿no? Cuando habla se vuelve el centro, ¿no? Pasa como con estos juglares que hacen que todo el mundo en la calle se reúna en torno a lo que están diciendo, ¿no? A lo que están actuando, lo que están comunicando, ¿no? O lo que están vendiendo, ¿no? Mercurio también es el planeta de los mercaderes, ¿no? Y por eso hay creatividad en ese ámbito del mercado, también dependiendo de qué sol tenga, ¿no? En el caso de Leo, pues está relacionado con el sol. Entonces, cada signo zodiacal, pues va a expresar la luz y el Géminis que está acá, pues va a estar orientado a valorar más los Géminis que pues, los soles que están relacionados pues con este Géminis, ¿sí? Leo y el gozo, pues también son sinónimos, ¿no? Entonces a Géminis le gusta gozar, ¿no? Y cuando habla se le siente la emoción, ¿no? Son personas que hablan y pues quieren que todo el mundo brille. Géminis le gusta dar, ¿no? Géminis es un signo de extraversión, ¿no? De poder entregar, ¿no? Y el sol, pues, potencia muchísimo esa capacidad y esa seguridad para dar. ¿En dónde va a nacer un ascendente Géminis? Una persona, decimos que donde tiene uno el ascendente indica la forma como uno nace a cada situación en la vida. Siempre que uno nace o siempre que uno comienza algo, entra con esa energía de Géminis. Entonces, cuando uno tiene ascendente Géminis, uno comienza queriendo jugar. ¿Y quién está en la casa 4 como padre? Pues Virgo, que es el trabajo, que es todo lo opuesto al juego. Entonces, para los padres de un geminiano, pues, o los padres de un geminiano terminan siendo para ese geminiano muy cuadriculados, muy estrictos con las labores, ¿no? Y precisamente todo está cuadriculado y ahí es donde se empieza a sentir ese gran reto, ¿no? De la casa 4 que es cómo liberarse uno de esa obligatoriedad, ¿no? Entonces el Géminis empieza a buscar alternativas, ¿no? Entonces, entiende ahí que cuando puede transformar sus hábitos más profundos, ¿no? Todas esas cuadrículas que le han implantado de nacimiento, es que realmente ese ascendente puede empezar a hacer su trabajo, ¿no? A comunicarse. Si no está muy ligado ese condicionamiento inicial que es muy programado. Entonces, dependiendo también, ahí como ambos signos están regidos por Mercurio, pues ahí la posición de Mercurio y los aspectos que hace Mercurio a otros planetas van a ser definitivos para entender cuál es esa relación con los padres, ¿no? Mm, ¿Qué más podíamos decir?
es tanto pues los padres que tienden a ser muy Virgo, por decirlo así, pueden llegar a ser hasta Virgo, efectivamente, o padres con soles en signos de tierra, ¿sí? Mm, ahí es donde está realmente el tema de Géminis, porque como Géminis tiende a ser inconstante, el, el poder aprender la constancia de Virgo es lo que lo empieza a hacer realmente, pues lo hace fértil, ¿no? Y la fertilidad la vemos tanto en la casa 4 como en la casa 5, que ya es la que va a generar los hijos, ¿no? Entonces, para que un Géminis pueda tener hijos, tiene que poder entender la regularidad, ¿no? La disciplina. Y para eso obviamente necesita madurar. Entonces Géminis se va a demorar en tomar compromisos, ¿sí? Porque los compromisos se ven en cáncer, ¿sí? Se va a demorar en tomar compromisos hasta que pueda comprender estos procesos, ¿no? Esos procesos automáticos. Entonces, ¿qué viene después? Entonces, después de la casa 4, que es la casa de la gestación, ¿sí? Es la casa donde se ve toda la programación genética, donde se ve todas esas herencias, tanto reales como de antepasados energéticos, ¿no? Decimos vidas pasadas o todo lo que está en ese fondo inconsciente. Mm, Cuando uno sale de ese fondo inconsciente, entonces se encuentra la casa 5. La casa 5 está en trígono con el ascendente, ¿no? Y por eso va a mostrar dónde la persona da a luz algo, ¿no? Y por eso es la casa de la creatividad. Aquí tiene a Libra en la casa de la creatividad. Por eso todas las cosas que estén relacionadas con la estética, ¿no? Con la forma, con la belleza, son muy propicias para el Géminis. Ya depende de en qué lugar esté Venus, ¿no? Un Venus que esté en un signo, eh, por ejemplo, filosófico, pues va a hablar de una filosofía estética. Si Venus está en un signo como Capricornio, entonces pues va a ser más hacia la estructuración de normas, ¿no? Y así cada signo zodiacal pues va a indicar ese arte dónde se va a canalizar, en qué tipo o de qué manera se va a ir canalizando, ¿no? Eso es lo que da el regente. Mm, Vemos los hijos, ¿no? En la casa 5, ¿no? Eh, cómo el endulzar, ¿no? El endulzar es muy de Libra, ¿no? Y Libra le dice a uno qué es lo que uno ve, qué es lo que uno más le gusta, ¿no? Qué es lo que uno quiere. También va a hablar de las posibilidades de conciliar que tiene una persona, ¿no? Y tan creativa es para conciliar. Un ascendente Géminis, en principio, es creativo para poder conciliar. Es creativo para el arte. Un geminiano que quiere comunicar, pues visualmente va a encontrar un complemento, ¿no? Siempre va a entender que su principal ayuda, ¿no? Su principal talento está muy ligado al hecho de poder mostrar las cosas de una manera hermosa, ¿no? Para que sea atractiva y pueda hacer el trabajo, porque si no, Géminis, que es el que une, si no hay un vínculo, algo que atraiga, pues no va a poder hacer su trabajo. Entonces, la casa 5 es vital para Géminis para poder encontrar a esas otras personas y mantener los vínculos, porque decimos que Géminis es el vínculo personal y ya Libra es el vínculo social. Entonces realmente con Libra es que Géminis puede entrar en contacto con los que están afuera, ¿no? Y si no se vuelve creativo a la hora de mostrar las cosas, pues no va a poder hacer, se va a quedar en Virgo, ¿no? En el proceso y no va a poder dar a luz, ¿no?
Los socios, ¿no? Entonces un ascendente Géminis le va a encantar tener socios, ¿no? Le va a encantar tener personas con quien trabajar. Mm, el tema del equilibrio, pues también es algo que hace que Géminis se pueda dar de una manera más armónica, porque en principio Géminis va a ser muy mental y como mental pues va a pensar en su beneficio en cierta forma, pero se va a olvidar en cierta forma también del otro. Entonces la casa 5 le da esa luz a Géminis, ¿no? De que a través del otro se puede enriquecer, ¿no? Y que es su propia creación, ¿no? Géminis puede crear cosas bellas. ¿Qué debe trabajar un ascendente Géminis? El trabajo lo vemos en el aspecto del quincuncio, ¿no? Y aquí Escorpio, ¿no? El signo de Escorpio está en aspecto de quincuncio con Géminis. ¿Por qué? Porque Géminis lo que le gusta es la superficie. A Géminis como signo, como arquetipo, ¿no? Como principio creativo, es maestra en la superficie. ¿Cuál va a ser el tema que va a dolerle más a Géminis? Pues los temas psicológicos profundos, donde no hay cambio, ¿no? Decimos que Escorpio es un signo fijo, mientras que Géminis es un signo mutable. Entonces, lo fijo de Escorpio y el hecho de que sea agua, ¿no? Y el agua es antagónica con el aire, ¿no? Porque es emocional, mientras que el aire es mental. Entonces, Escorpio es todo eso que oculta, todo eso que no dice, porque Géminis dice, ¿no? Y está hecho para decir, pero va a haber una parte que no dice, ¿no? Y eso que no puede decir es lo que va a empezar a somatizar. Por no decir es que aparecen todas las afecciones fisiológicas de un ascendente Géminis. Por eso, pues también va a haber una relación con el tema del intestino grueso, ¿no? O puede haber hasta problemas con temas de sexualidad, o bueno, depende también de dónde está Marte en la carta astral y qué tipo de aspectos tiene con los demás planetas, ¿no? Si se va a manifestar como enfermedad o se utiliza o se reconoce como un talento. ¿No? Aquí también, por ejemplo, esta posición es muy buena para médicos, ¿no? Para cirujanos o para personas que hacen profundas transformaciones en el cuerpo de las otras personas, ¿no? Y eso es la tierra colectiva, ¿no? El cuerpo de las otras personas. Y Marte pues siempre son los bisturís. Entonces, Escorpio tiene esa capacidad también de profundizar en la parte física. Entonces también por eso, como decimos, el regente va a ser importante, aunque en principio es Escorpio el tema que más trabajo le va a costar a un Géminis. Una vez que Géminis ha hecho su trabajo, ¿no? Que Géminis ha podido entender la profundidad de lo psicológico y se ha hecho empático porque, ¿no? Géminis en principio no es empático. Géminis es comunicativo, pero no es empático. Lo empático sale por cuando pasa al signo Cáncer o en este caso cuando conecta con Escorpio, ¿no? Entonces, ahí una vez que ha conectado con sus emociones y se ha dicho lo que no se había querido decir, ¿no? Se conecta con lo desconocido, ¿no? Inclusive hasta con lo esotérico, ¿no? Con la magia, con el inconsciente. La psicología es también otro de los temas que podría ser un talento de un ascendente Géminis dependiendo de toda la otra configuración, ¿no? Una vez que Géminis ha tocado esa profundidad y se ha transformado hacia el interior como un proceso, ¿no? Entonces viene la casa 7 que es tanto quien complementa ese ascendente Géminis como qué es lo que finalmente lo sana, ¿no? Y entonces al ascendente Géminis, que es el que viene a aprender de las cosas por
casi que por colección, ¿no? Juntando una cosa más otra cosa más otra cosa. Lo complementa y lo sana Sagitario porque Sagitario va a ver las cosas en conjunto, ¿no? Y entonces cuando eh, ese Géminis que es muy meticuloso para encontrar información se une con Sagitario, que es el sentido, pues ahí aparece una comprensión grande, ¿no? Y esa comprensión sana al Géminis, ¿no? Porque lo que le hace falta a Géminis muchas veces, que es este Géminis y Mercurio, ¿no? Que está todo el tiempo saltando de un lado al otro, es no saber realmente para qué saltar, ¿no? ¿Cuál es el sentido del saltar? Y no solo saltar por saltar. En Géminis, cuando Géminis se queda en Géminis, se vuelve todo el tiempo el estar saltando de una aplicación a otra, ¿no? Como si es en un celular, es tener todos los programas posibles en un solo aparato, ¿no? Eso es Géminis. Sagitario es decir, los que yo necesito son estos, los que me sirven son estos, los otros no me sirven. ¿Por qué? Porque ya en Sagitario uno ha pasado a Escorpio y en Escorpio uno se ha limpiado, ¿no? Y ha sacado todo lo que no necesitaba. Ese es el proceso de Géminis, ¿no? Poder votar en la casa 6 todo lo que le sobra, ¿no? Y como Géminis no le gusta votar a veces lo que tiene, ¿no? Se apega a las cosas, entonces eso le impediría su sanación en Sagitario, que sería ya el poder encontrar a un otro que lo complemente y le da sentido, ¿no? Que le permite ver las cosas desde más lejos, porque Géminis y Mercurio les gusta mirar las cosas más desde cerca, ¿no? Más con microscopio. En cambio decimos que Sagitario es el telescopio, es la visión a largo plazo, ¿no? Entonces eso es lo que le da un equilibrio a Géminis, ¿no? Y que va a formar lo que son los ejes, ¿no? Y en este caso el eje de conocimiento. Entonces, ¿qué, ¿cuáles son atributos de Sagitario? Pues la libertad primero, ¿no? Y entonces vamos a ver que la pareja de un geminiano, curiosamente, puede ser o extranjera o gustarle la filosofía o ser una persona que le gusta enseñar o dar sentido, que es una persona que indica el camino, ¿no? Muchas veces son personas que viajan mucho y viajan lejos. Entonces, tener una persona del extranjero como esposa, una persona del extranjero o a un socio o socia del extranjero que viaje mucho, pues está totalmente en el patrón del ascendente Géminis, que viene a entender esos cambios por movimiento, ¿no? Entonces, Sagitario le enseña lo que le hace falta a Géminis, y es que Géminis todo lo ve muy cerca, ¿no? Cuando las cosas empiezan a hacer conexiones a una distancia más grande, pues ahí Géminis amplía su visión, ¿no? Y cumple su objetivo de haber encontrado realmente algo que servía para algo, no solamente el buscar por buscar. Entonces, esa es la casa 7 en Sagitario, que obviamente también va a depender de dónde está Júpiter en la carta de uno, ¿no? Esa casa donde está y ese elemento por el cual se va a manifestar, pues va a dar más pistas sobre esa pareja, ¿no? O sobre ese socio, o sobre las relaciones que uno tiende a formalizar, ¿no? La casa 7 es la casa de la formalización de los vínculos, ¿no? Y también de la elección de los vínculos, porque en la casa 3, por ejemplo, que es la casa de los hermanos, es el vínculo con el que yo nazco, ¿no? Yo no puedo escoger a mis hermanos, pero sí puedo escoger a mis socios y puedo escoger a mi pareja, ¿no? Por lo menos en teoría, ¿no? Entonces, ese es el Sagitario que va a sanar a Géminis. Mm, Temas de Sagitario, pues es la alegría, es la bondad. Entonces, un Géminis va a encontrar personas muy bondadosas como pareja en arquetipo, ¿no? Vamos a ver, como digo, después los otros detalles. Los viajes, la filosofía, la alegría, ¿no? Una de las características también de Sagitario es que le encanta que todo el mundo esté sonriendo, que todo el mundo esté feliz, que todo el mundo esté motivado, ¿no? Entonces, parejas que son muy motivadoras
están dentro del campo del ascendente Géminis, ¿no? Y le gusta, ¿no? Porque el fuego, Sagitario es un signo de fuego y Géminis es un signo de aire, y el fuego y el aire se van a nutrir mutuamente. Entonces hay una química muy especial entre estos dos signos, ¿no? Que permite moverse mucho. Y llegamos entonces, una vez que uno ha culminado esa evolución, ¿no? Y Géminis ha encontrado a Sagitario, pues viene esa prueba de la casa 8, ¿no? Que va a mostrarnos qué es lo que finalmente un Géminis le va a costar un trabajo mortal, literalmente, el poder entender. Y es que Géminis, que es la flexibilidad por excelencia, cuando se encuentra con Capricornio, ahí se le acaba toda la flexibilidad y por eso ahí tiene que morir, ¿no? Y esa muerte es la que le da finalmente el propósito a Géminis, que es poder entender algo real, ¿no? Poder entender la realidad. Entonces, cuando Géminis, ¿no? En todo su juego y toda su libertad encuentra la verdad, se transforma, ¿no? Y pasa ya a la otra casa, que es la casa 9. Entonces, ¿qué va a matar a Géminis? La inflexibilidad también, ¿no? Entonces, ¿cómo se proyectaría? Pues con personas que son demasiado rígidas, que todo el tiempo están dogmatizando todo, ¿no? Eso sería personas muy apegadas a las normas, van a ser el tipo de personas que vienen a transformar desde la raíz a un Géminis que nunca le interesa eso, ¿no? Como principio. Mm, Cuando el ascendente Géminis encuentra una estructura, entonces ahí empieza a comprender, ¿no? A darle sus primeros pasos que lo van a sacar de la casa 8 y le van a permitir iluminarse en la casa 9. Siempre decimos que ese paso de la casa 8 a la casa 9 es un paso como de iluminación, ¿no? Donde en la casa 8 estoy en el abismo y luego viene la casa 9 donde yo encuentro un sentido, donde ya digo, esto servía para esto, servía para lo otro. Entonces la casa 9, eh, bueno, acá me faltaba antes el tema del hacerse cargo, ¿no? Este es importante porque a Géminis no le gusta mucho hacerse cargo de las cosas, ¿no? Que otro se haga cargo, pero no yo, ¿no? Entonces, ¿qué le va a pasar a Géminis? Que lo van a poner a cargo de cosas muy serias y muchas veces, pues, no va a lograr cumplir y cuando no logra cumplir, ahí muere y entiende ya cómo entrar en el siguiente signo que es Acuario, ¿no? Entonces, Acuario es el signo de la innovación, también de la improvisación, ¿no? Porque Capricornio no es nada improvisar, no improvisa nada, ¿sí? Acuario es la improvisación, es el hacer de una manera original, de una manera extraordinaria. Entonces, ahí una vez que Géminis ha aprendido a hacerse cargo de las cosas, que ha encontrado que todo no es chiste, ¿sí? Y por eso Saturno, ¿no? Y Capricornio van a callar muchas veces a Géminis porque está hablando demasiado, ¿no? Entonces, ahí ese bloqueo que se genera con Capricornio sale, ¿no? Cuánticamente cuando entiende Géminis que hay una filosofía, ¿no? Y ahí en la casa 9 por eso ahí vemos los viajes y vemos esa capacidad que tienen las personas de ir más, de buscar otros mundos, ¿no? Claro, los mundos de Acuario son unos mundos cuánticos, son mundos que son realidades paralelas. Entonces, la filosofía en la que cree un ascendente Géminis es una filosofía donde es posible las cosas más extrañas del mundo, ¿no? Entonces sería perfectamente válido que un ascendente Géminis creyera en los marcianos, creyera en los ovnis, creyera en todo esto. Claro, dependiendo del Saturno dónde está y qué condiciones tiene, ¿no? Habrá unos Saturnos más libres que sean más abiertos a los temas
de lo alienígena, por decir cualquier cosa, y hay otros que van a ser mucho más conservadores. Entonces también eso depende, pero en principio sí hay esa, o el ascendente Géminis tiene esa filosofía de libertad, ¿no? De no tener lazos, de no ser apegado, de querer que no lo agarren y no lo limiten y no lo estén sofocando y no le permitan hablar con nadie. Lo peor que le puede pasar a un ascendente Géminis es encontrarse con una personalidad tipo agua que es excesivamente posesiva, ¿no? Porque va a ahogar a Géminis, que no va a soportar esa necesidad de poder salir, ¿no? Y poder conocer a otras personas. Entonces, esa es la libertad de la casa 9, que es la filosofía del ascendente Géminis, ¿no? El cero apegos, ¿no? Porque sabe que cuando se apega, cae en la casa 8, ¿no? Cae en todo lo que es la limitación y la muerte. Entonces, para Géminis es la muerte realmente el no poder cambiar de universo, ¿no? El no poder cambiar de página, no poder ver las cosas de una manera más original. Decimos que también Acuario está relacionado con el tema de la humanidad. Entonces, la humanidad obviamente es a una personalidad geminiana, pues, ¿qué es lo que en qué va a creer? Pues va a creer en lo humano, ¿no? Porque lo humano es lo que también está en Trígono, ¿no? Y entonces todo lo que esté en Acuario, pues va a resonar con los planetas que estén en Géminis. Entonces ahí hay un vínculo creativo otra vez, ¿no? Similar un poquito a lo que pasaba con Libra, ¿no? Pero aquí en un sentido ya más transpersonal. Entonces ahí Géminis sube a otro nivel, ¿no? Y ya no está porque ya murió, ¿no? Ya ese juglar, ese payaso, entre comillas, que empezó siendo muy infantil, cuando llega a Capricornio ha muerto completamente y el que surge, pues es un filósofo acuariano, ¿no? Eso le permite pues llegar finalmente a la casa 10, ¿no? La casa 10 es la casa de la realización, es la casa donde se ve por qué uno es reconocido. Dicen también que es la casa de la tarjeta de presentación, ¿no? Entonces, un Géminis que ha hecho todo su trabajo, que ha muerto y ha resucitado, finalmente encuentra un vínculo muy profundo con lo espiritual. Por eso tienen la casa 10 a Piscis, ¿sí? Entonces, vamos a ver muchos ascendentes Géminis que van a buscar como expresión y como trabajo de vida el tema de la espiritualidad. No solo ya comunicar entre personas o comunicar productos, sino comunicar entre niveles espirituales, ¿no? Ese sería el máximo logro de un ascendente Géminis que se ha trabajado a sí mismo, ¿no? Y que ha hecho todo el proceso. Mm, el hecho de redimir, ¿no? Los Géminis, por eso ahí en combinación con la casa 6 en Escorpio se pueden volver buenos terapeutas porque saben hablar y saben hacer que las otras personas hablen, ¿no? Entonces, ese Júpiter, claro, otra vez, dependiendo de dónde esté Júpiter en la carta, porque recordemos que Júpiter es regente también de Piscis, no solo Neptuno, y para mí en esta lectura es muy importante ver esos planetas personales, porque Neptuno, los transpersonales, lo que van a ayudar a hacer es introducir energía del mundo exterior hacia adentro, pero el equilibrio que generan Urano, Neptuno y Plutón es más con el universo que con la personalidad. Nosotros más bien tendemos a sentirlos como contradicciones o como temas a trabajar en nuestra carta, pero los talentos realmente vienen de los planetas personales, que es con lo que yo puedo hacer algo, ¿no? Entonces, ese es el punto máximo del ascendente Géminis, que ya puede entrar en temas como de la poesía, del arte, de la música, de la compasión, de la ayuda, ¿no? Del servicio, la medicina, todo lo que sea el ayudar a otros incondicionalmente, ¿no? Decimos que Piscis está muy ligado a la idea del amor incondicional,
¿no? Entonces, ahí vemos una versión elevada de ese ascendente Géminis, ¿no? Que ha llegado a comprender las esferas más altas y finalmente pues es el último de los signos zodiacales. Entonces, ahí cuando termina esa rueda zodiacal en Piscis, aparece Aries, ¿no? Y Aries aquí aparece en la casa 11. La casa 11 es la casa de la renovación, ¿no? Si en la casa 10 nosotros ponemos las reglas y definimos qué es lo que va a ser importante para nosotros, en la casa 11 nosotros nos podemos liberar y por eso ahí es donde vamos a encontrar a los que se llaman los benefactores, las personas que nos ayudan. Entonces, a un ascendente Géminis, ¿quién lo va a ayudar? Pues lo va a ayudar gente activa, ¿no? Géminis es un signo de movimiento y Aries también. Entonces, Aries también, así igual que Leo, van a ser como los dos super amigos de Géminis, porque son el fuego que aviva el aire. Entonces, esa acción, ¿no? Esa acción social, pues va a vibrar muy bien con la necesidad o la tarea que le han puesto a Géminis de hacer asociaciones, ¿no? Mm, Normalmente los amigos de un ascendente Géminis tienden a ser personas que, por un lado, son muy únicas, muy representativas. He conocido casos en los que los amigos de un Géminis no se pueden ver unos con otros porque compiten entre sí muchísimo, ¿no? Todos quieren ser el mejor amigo de Géminis. Entonces, por eso Géminis atrae personalidades que son competitivas, también personas que son innovadoras. Entonces, claro, como Géminis, entre comillas, es el reportero, es el que va a narrar historias, pues, ¿qué le gusta? Pues ver tanto a los leones, por un lado, que son los reyes, como a los guerreros que van a hacer algo en el mundo exterior, ¿no? Porque para poder uno narrar algo, pues tiene que pasar algo que origine esa narración, ¿no? Entonces Aries es el que hace los cambios, el que hace que pasen cosas, ¿no? Con Aries y con Marte, pues está el incidir en la realidad, ¿no? Y aquí, como es casa 11, pues tiene que ver con incidir con lo colectivo, ¿no? Entonces, los amigos, ¿no? Decimos que en la casa 11 están los amigos de un ascendente Géminis tienen chispas, son competitivos, son pioneros, son luchadores, es gente que está motivada por alguna razón, ¿no? Dependiendo de dónde está el regente, que tienen mucha iniciativa, ¿no? Eso le encanta a Géminis, ¿no? Las personas que tienen, que sí, que se le ocurren las cosas, ¿no? Que tienen inventiva. Eso es parte de los gustos de Géminis. Y finalmente viene la casa 12, ¿no? La casa 12 va a ser va a tener como principio creativo el signo que está antes de Géminis, que es Tauro. Entonces, Géminis se identifica con el hacer que todo cambie, que todo esté mutando, que todo esté transformando. ¿Qué es? ¿Por qué quiere transformar un Géminis? Porque en el inconsciente, es decir, en la casa 12, tiene la noción de que las cosas se van a detener eternamente, ¿no? Y como no quiere eso, inconscientemente va a comunicar, porque es su forma de salir de la casa 12, es su forma de despertar. Entonces, un ascendente Géminis despierta en el momento en el que comprende que tiene esa necesidad de seguridad en su parte más profunda. Esa necesidad de seguridad inconsciente va a conectar a esta persona con la forma como Venus va a llevarle la energía de vidas pasadas o de temas prenatales, ¿no? También en la casa 12 se ve mucho lo prenatal, qué sentía o qué estaba viviendo la madre cuando nos estaba gestando. Entonces, ese Venus
pues nos va a indicar eso y nos va a indicar también cómo materializamos eso que queremos dar en Piscis, ¿no? En la casa 10. Mm, ¿Cómo lo compartimos, ¿no? También podíamos, ya esto pues son derivadas, ¿no? La casa 3 de la casa 10 es cómo comunico mi profesión. Entonces, esta profesión que es, que está gira alrededor de la mística o puede girar en torno a la ayuda o a la bondad, pues materializando esa ayuda, ayudando a los demás, pues es cuando termina su ciclo y puede volver a despertar y volver a comenzar con su ciclo. Entonces, ¿qué mata o, no, mejor dicho, qué viene a aceptar un ascendente Géminis? Lo inevitable, ¿no? Podríamos decir que es una característica también taurina, ¿no? Géminis quiere que todo sea cambiable, que no haya nada permanente, pues ¿cuál va a ser su pesadilla más grande? El no cambio, ¿no? El no poder cambiar. Entonces un Géminis que está despierto cambia, pero cuando está dormido de pronto tiene sueños en los que no se puede mover, en los que se siente paralizado, ¿sí? Donde no hay, no hay puertas ni no hay ventanas, no puede salir, ¿no? Se encuentra encerrado. La monotonía, ¿no? Si algo mata o algo hace que un Géminis tenga que entenderse a sí mismo es ese tema de lo rutinario, ¿no? Que en parte pues también tiene algo que ver con Virgo, ¿no? Al otro lado, que es también un signo de tierra, ¿no? Para Géminis la tierra va a ser también un reto porque es la constancia y Géminis quiere cambiar. Entonces todo eso tiene que empezarlo a incorporar como parte de su inconsciente, ¿no? El tema del dinero, ¿no? Hasta qué punto el dinero lleva de la mano a un Géminis para hacer lo que hace y no se da cuenta, ¿no? O hasta qué punto lo que valora, ¿no? Que es el significado de Tauro, pues es definitivo para definir con quién se comunica y con quién no. El tema del cuerpo, ¿no? Géminis es un signo mental que disfruta mucho de todo lo que es pensar, pero a veces se le olvida el cuerpo. Entonces, recordar el cuerpo para un Géminis también es encontrar su puente con el inconsciente y también con toda su legado y su linaje genético, ¿no? Mm, bueno, ese es básicamente el patrón. No sé si tienen preguntas al respecto. Listo, Sergio. Súper interesante. Mañana en el taller le comparto una reflexión respecto a esto. ¿Hay algún asistente, perdón, algún ascendente Géminis entre las personas que nos acompañan en este momento? Sergio, te puedo preguntar una cosa. Sí, claro. Cuando estamos en la casa 9 Acuario, tú pones el corregente Saturno y en la casa 10 Pisces el corregente Júpiter. No pones Urano y ¿qué? Urano para Acuario y Neptuno para Pisces. O sea, pusiste los corregentes. Yo en este análisis utilizo siempre a las regencias clásicas, Ah, ok. porque las regencias contemporáneas hablan de la parte transpersonal del signo, pero realmente lo que estamos mirando con todo este tema de los regentes es la personalidad, ¿no? Entonces, eso Claro. una segunda capa. Realmente deberíamos leer los dos. Lo que pasa es que la información que me va a dar Saturno sobre Acuario está referida es hacia dónde mira ese Acuario, ¿sí? Entonces, porque esa va a ser, si Acuario es la liberación, Saturno me va a decir de qué se va a liberar ese Acuario, Ujú. ¿sí? Entonces, es más, por eso es importante ver, porque después ya Urano es más generacional, entonces vamos a ver, Ah, ya. y entonces, Eso era lo que yo quería compartir mañana, que a mí se me hace bien valioso ese aporte de trabajar las regencias clásicas para un tema de personalidad, ¿no? Aplicado a los planetas visibles. mm, Entonces, tiene mucho sentido.
Y los otros son potenciadores, ¿no? Si además tengo a Plutón ahí al lado de ese Saturno, pues, entonces eso quiere decir algo, ¿no? Y entonces la intensidad de esa restricción o la intensidad de la rebeldía, pues se va a multiplicar. Si tengo a Neptuno, entonces, pues esa combinación de Saturno con Neptuno le va a dar una cualidad a esas normas, pues muy diferentes a cualquier otra cosa. Entonces esos transpersonales, cuando están en conjunción, cuando están actuando sobre estos planetas personales, ahí es que empiezan a tener su gran importancia. Pero siempre deben estar ligados a estos que son los conectores de la personalidad, porque somos nosotros los que percibimos y estos son nuestros brazos, nuestros dedos para conectar con la realidad exterior, y los transpersonales son lo contrario, es como el mundo exterior se acerca a nosotros, ¿no? Y ahí hay un punto de encuentro entre lo personal y lo transpersonal. Así. No hay ascendente Géminis acá. Yo soy Sol en Géminis, pero pues, me vi ahí como retratado. Sí, Okay. Sí. Sergio es ascendente Géminis. yo soy ascendente Géminis, yo puedo darles, Sí, pero lo conozco bien, pero pues no es la idea, porque pues ahí sí estoy parcializado, entonces pues la idea es No, poder pero ahí leer la está carta. usted pintado con todos los muñequitos y todo lo que hizo. Pues claro, todo lo infantil, ¿no? Es como uno a Ahí través está. tiene la tarea de hacerlo infantil, aunque uno nace Piscis Mm. y le toca las profundidades, pero al final le toca expresarlo de esa manera. O sea que el Géminis no quiere decir nada, ¿no es cierto? Hable, hable. A Géminis sí. Sí. A No Géminis se no le vaya a calla enfermar, nadie. no se vaya a enfermar de colon, hombre. Pero fíjense que, por ejemplo, yo perdí el 50% del oído izquierdo cuando Saturno pasó por encima de mi Neptuno aquí en la casa 6. Y decimos que wow. es por no hablar, y yo por mucho tiempo hice todo este trabajo y no se lo mostré a nadie. Hasta que me dio eso. Cuando me dio eso, volví a la astrología y ahí empecé a hablar, y ahí, bueno, no se me ha quitado, pero reconozco claramente que la causa era esta y está perfectamente de acuerdo con este patrón. Bueno, el maestro habló. Chévere. Listo. Bueno, Entonces dejamos así y hacemos la sesión de práctica mañana con un ascendente Géminis que tenemos que confirmarlo. Todavía no me han confirmado la persona que... Entonces de aquí a mañana estaremos validando un ascendente Géminis. alguno de los que escuche esto en estos días, si es ascendente Géminis, que por favor también levante la mano. Si no ya tenemos uno. Si no, pues ya hago lo mío, pero lo ideal es que... Sí, ahorita publicamos en redes a ver si lo ubicamos. Listo. Bueno, Sergio, gracias. Bueno, Nos muchas vemos gracias, Jairo. a quienes nos Muchas acompañaron en tiempo gracias. real. Gracias. Nos vemos mañana en Gracias a tiempo todos. real. Muchas gracias, Sergio. Gracias.